Pues bueno, bienvenidos sean todos a este webinar sobre Open Finance, la importancia de la calidad de la información. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Como ustedes saben, Open Finance es un movimiento a nivel mundial que propone el intercambio de información financiera entre entidades a favor de mejores servicios para los usuarios. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo se ha desarrollado el Open Finance en otros países, cómo vemos el crecimiento en México y cómo la tecnología juega un rol esencial en la oferta de servicios de valor para los usuarios por parte de las empresas financieras. Hoy tenemos a 4 ponentes que agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Tenemos a Nuria Aliño, que es Global Digital Finance Specialist de la IFC. ¿Cómo estás, Nuria? Tenemos a Jonathan Garzón, que es Head of Digital Business and Innovation de Secoban. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal todos? Gracias por la invitación. Gracias a ti. A Luis Olmedo, que es Director Regional de Strategic Value Banking de Everis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y a Nick Grassi, que es Co-CEO de Finerio Connect. ¿Cómo estás, Nick? Hola, muy bien. Buenos días a todos. Y bueno, yo soy Cristina y seré la moderadora de este panel. Y antes de comenzar, les informo que después de la charla vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. No es necesario que se esperen al final para hacer su pregunta. Pueden hacerla a lo largo del panel y lo que sugerimos es que la hagan a través de la herramienta de Q&A o preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de Zoom. De las herramientas que están en la parte inferior, ahí aparece o Q&A o preguntas y respuestas. De preferencia háganla por aquí y no por el chat, porque así no dividimos la atención entre 2 canales y es más fácil para nosotros responder las preguntas de un solo canal. Entonces, por favor, utilicen la herramienta de Q&A en la parte inferior de Zoom. Y bueno, para no alargar más la introducción, empecemos con la charla. Yo iré haciendo algunas preguntas. En algunos casos podré dirigir la pregunta a alguno de los ponentes, pero quiero que se sientan en libertad de intervenir en el momento que ustedes lo necesiten o que ustedes lo quieran, ¿no? Esto va a ser un diálogo abierto, así que vamos a hacer de esto una charla amena tanto para ustedes como para nuestros espectadores. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Open Finance ya tiene avance en otros países. En su experiencia, ¿qué podemos aprender nosotros en México de esas otras regiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la profundidad y la calidad de la información en Open Finance, ya sea la información expuesta por APIs o por otras tecnologías? Que yo diría que podría empezar Nuria o Luis, que son quienes están al frente pues, de instituciones que tienen alcance internacional, ¿no? No sé, Nuria o Luis, ¿quién quiera empezar? Luis, adelante. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias, Cristina. Bueno, yo creo que lecciones aprendidas, la primera de ellas yo lo que diría es, y hace tiempo, hace 3-4 años, cuando comenzó la normativa y la ola de Open Banking en Europa, uno cuando se leía el preámbulo de la normativa, ¿no? El propio preámbulo de la normativa dejaba claro cuál era el objetivo de la normativa y era mejorar bueno, pues los servicios hacia los clientes, ¿no? Y el poder devolver el poder de la información a los clientes y que los clientes fuesen los dueños de esa información, ¿no? Desde nuestro punto de vista, al final, lo que identificamos en su momento en Europa fue que efectivamente muchas entidades al principio intentaban, entre comillas, obstaculizar esa liberalización de la información, ¿no? Pero al final lo que se dieron cuenta es que es una oportunidad y que es una oportunidad para todas las entidades del mercado, ¿no? Y que las entidades tradicionales lo que tienen que hacer es identificar cuáles son, bueno, pues esa visión 360 de los clientes y cuáles son las necesidades de sus clientes, proponiéndoles que agreguen la información no solo suya, sino además de las otras entidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Y esto sí que es una lección aprendida, ¿no? A día de hoy, uno cuando ve la regulación europea, por ejemplo, es muy clara respecto a cuáles son los canales que se pueden utilizar para compartir esa información, ¿no? Lo que dice es, oye, si tú tienes el mismo nivel de profundidad que el cliente está viendo cuando se está metiendo en su banca online, si es la misma que estás exponiendo a través de las APIs, entonces no es necesario que tengas otro sistema para compartir la información, ¿no? Sin embargo, si no eres capaz de compartir la información a través de las APIs, sí que es necesario que busques otro canal de información, ¿no? Entonces,
yo creo que al final la profundidad que hay que identificar en esto es la siguiente, es, oye, yo lo que tengo que hacer es compartir la información que el cliente está visualizando. No es tan importante el cómo, sino el qué, ¿no? Y lo importante es identificar todos esos campos que el cliente va a estar visualizando y que yo le quiero dar a terceros como información que ese cliente puede estar compartiendo. Ese es nuestro punto de vista. No sé, Nuria, ahí, si quieres también que... Bueno, yo puedo dar un punto de vista, si queréis, para que os situéis. Mira, yo estoy en el Banco Mundial. Entonces, en el Banco Mundial hay dos ámbitos de aproximarse al Open Banking. Uno es desde el punto de vista de los gobiernos, y hay una pregunta general que todos los gobiernos hacen, que es, bueno, ¿yo estoy preparado como país para implementar un régimen de Open Banking? Y luego hay otro, que es el mundo del sector privado y el mundo de las instituciones financieras, que es otro cliente que el Banco Mundial tiene, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan sobre Open Banking, y nos preguntan indistintamente tanto sector privado como sector público, lo primero que piensa el sector, un gobierno, cuando tiene que hablar de estos temas, y por ahí ha pasado México, es cuál es el objetivo de tener un régimen de Open Banking en el país. Cuando hablo de Open Banking, Open Finance o Open Data, porque esa es la primera discusión que hay que tener, es ¿Open qué? ¿No? Porque si hablásemos, yo creo que cada vez más los gobiernos están esperando a irse a una apertura de datos en términos generales. Hay algunos que se han quedado en el mundo de Open Banking, hay otros que dan un pasito más y van a Open Finance, pero hay otros que van mucho más adelantados, como Australia, que ya está hablando, oye, si hablas de los datos de una persona, hablas de los datos en su totalidad, también de temas de telecomunicaciones, temas de utilities, otro tipo de datos que tiene el individuo que no tiene por qué ser la banca. Los reguladores dicen, bueno, empiezo por Open Banking porque es lo que está de moda, lo que se está hablando, como primer punto para llegar a un punto adicional a medio o largo plazo, que sería el de Open Data, ¿no? En un sentido mucho más amplio. Entonces nos encontramos con que esa primera discusión, cuando hablamos con los gobiernos, ¿tú qué buscas? Y entonces las lecciones aprendidas de otros que ya lo han implementado son básicamente la mayor competencia, mayor innovación. Yo creo que en los países como México o como muchos países en desarrollo, ¿no? Como que son los países con los que el Banco Mundial está trabajando, hay un punto crítico y esencial que es la inclusión financiera. Que muchos dicen, bueno, ¿hasta qué punto si yo tengo un régimen de Open Banking o Open Finance y el banco abre datos, estamos hablando de abrir datos y es el banco, pues esa persona ya está bancarizada? ¿Hasta qué punto eso me permite llegar al punto de la inclusión financiera? Porque lo que abres es datos de bancos y justo los que están en el banco es los que ya están bancarizados, ¿no? Bueno, nosotros sí que creemos que pueden estar subbancarizados o subatendidos y puede haber otras instituciones fuera que se puedan aprovechar de este tipo de datos. Entonces, en términos generales, las experiencias las compartimos, es decir, tanto cuando un gobierno se plantea en el punto incipiente cómo estoy yo como regulador, les traemos a otros reguladores que han pasado por la misma evolución de cómo me tengo que preparar para poder implantar un régimen de estas características. Y es más, mi industria está preparada, porque no lo suele estar en términos de innovación, de apificación, no están a subir estándares, cuánto supone coste. Porque indudablemente para un banco suele costar menos porque tienen los recursos tecnológicos y recursos financieros. Pero si tú te vas a una, no sé, SOFIP o SOFOM, instituciones muchísimo más pequeñas, microfinancieras, ese tipo de instituciones están listos para poder adoptar ese tipo de estandarizaciones que te exigiría un movimiento de este sentido. Entonces, lo que solemos es a los gobiernos traerle experiencias similares, porque a mí traerle a Europa pues puede estar bien, pero a lo mejor a un país pues con unas particularidades no es el país de referencia. E incluso a las instituciones financieras, que cuando no hay régimen, no es el caso de México, y gracias, bueno, pues el hecho de que estéis ahora mismo en este punto hace que los bancos, las instituciones en general se estén planteando yo cómo me muevo en esta dirección y cómo me puedo modernizar. Hay otros países que no tienen eso, entonces a las instituciones financieras queremos que se muevan en la dirección de la apificación porque es bueno para ellos. Y ese es otro discurso que nosotros tenemos que tener, y por eso las experiencias que compartimos son de instituciones que han pasado también por el proceso de cómo me preparo yo para estar ante un mundo de apificación, con independencia que un regulador te diga esto es lo que viene por delante y a lo que te tienes que adaptar. Perfecto, muchas gracias, Nuria y Luis. No sé si Jonathan y Nick tienen algo en esto o pasamos a la siguiente pregunta. Yo, aunque mi perspectiva no es internacional, es más mexicana,
Con la investigación que hemos realizado en Secoban, yo creo que de las cosas que debemos de aprender de otras latitudes es que la regulación y la estandarización no es suficiente. Es decir, si bien podemos tomar estándares de Reino Unido, de Europa, tomar lo que nos funciona, el establecimiento de los mismos no es suficiente para que detone. Si hoy nos fijamos, y bien lo decía Nuria, hay diferentes realidades. Esto que nace primero en Europa y luego, poco después, en Reino Unido, y que hoy Reino Unido es el más avanzado, pues no tiene las mismas circunstancias que México. La inclusión financiera en Reino Unido es mucho mayor y estaba más hecha para un tema de competencia y de diversificación de pagos, ¿no? Está enfocada al tema de pagos. Hoy tienen 3 millones de usuarios activos, a personas que adoptan el Open Banking abiertamente, ¿no? Personas que aceptan que su información sea intercambiada para que reciban una mejor experiencia. México no tiene esas características. México tiene menos del 50% de una población bancarizada, es decir, con una cuenta de débito, ¿no? Y bien lo que también decía Nuria, es decir, y muchos de los que lo tienen solamente utilizan para ir a sacar todo su dinero y tan, ¿no? No para todos los beneficios que esto genera. Entonces, ¿qué hay que aprender? Que otros gobiernos han puesto entidades intermediarias o entidades que detonan justamente e incentivan participación del ecosistema, que guían, que generan información, que ayudan a que las personas entiendan qué es la banca abierta. No es necesario que sepan específicamente qué es una banca abierta y cómo funciona, sino saber, oye, ¿puedo confiar en entregar mi información? ¿No puedo confiar en entregar mi información? ¿A quién sí puedo confiarle esta información? ¿Qué puedo esperar de este intercambio? Y también, ¿cómo explotamos a los nuevos participantes? Es decir, ¿cómo generamos un ecosistema de personas, de empresas que quieran hacer un buen uso de la información en beneficio de los consumidores? O sea, la parte de incentivar y de generar y de explotar, creo que es algo que podemos aprender de otras latitudes. Sí, de hecho yo lo llamaría, yo creo que hace falta un proceso de evangelización. Y ese proceso de evangelización es en todas las capas. O sea, tiene que ser, fíjate, desde el puro regulador, porque cuando esto empiezan un poco a ciegas. Pero la industria es fundamental. Yo ahora mismo estoy trabajando en un montón de iniciativas en las que nos piden que lideremos mesas de trabajo conjuntas entre reguladores e industria, para ver dónde está cada uno, cuáles son los problemas con los que se van a enfrentar y qué nuevos modelos hay que fomentar para que esto verdaderamente sea exitoso. Antes decía Luis una cosa que es, bueno, Europa, yo recuerdo cuando llegó el mundo del Open Banking, los bancos estaban pero diciendo, pero qué barbaridad es que quieren hacer conmigo y tengo que abrir datos, ¿qué es esto? Y no estaban listos. Se dieron cuenta que de abrir datos y de apificarse encontraron nuevos modelos de negocio. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es, a los países que todavía no han empezado ni siquiera con la parte principal, que es exponer datos, es ya empezarles a hablar de nuevos modelos de negocio. Porque supone no hablar con los tecnólogos, supone hablar con las instituciones y es un cambio cultural, un mindset que hay que cambiar en la institución, en la gente, en cómo hacemos que las fintechs se muevan de tal manera que esos nuevos modelos de negocio los lancen ellos y se interconecten con los ecosistemas. Entonces, ese proceso de evangelización tiene que hacerse en absolutamente todas las capas que van a estar involucrados en este cambio que viene y que está ya ahí, ¿no? En el caso de México. De hecho, yo, simplemente por puntualizar una cosa de lo que estáis comentando, Jonathan, Nuria, y utilizando un paralelismo, ¿no? En los países europeos, lo que es la agregación de datos existía antes de la normativa de PSD2. O sea, es decir, antes de que llegase la directiva de pagos, la segunda directiva de pagos, realmente lo que era la agregación de datos ya existía, ¿no? Ya había entidades que hacían esa agregación de datos y que le permitían al cliente tener una visión 360 de esos datos, ¿no? Y de hecho lo que nos encontramos es que en muchos países de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay entidades, pues como es el caso, por ejemplo, de Finerio, que efectivamente ayuda a muchas entidades a hacer esa agregación de los datos, ¿no? O sea, eso es algo que ya existe. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que ahí es donde está el punto, que la regulación obliga a los bancos a pensar cuáles son esos modelos de negocio, porque ya no es una opción, ya es obligatorio. Entonces ya no es la opción de, oye, llega un tercero y a través de una tecnología agarra la información y la agrega. No, es que ya directamente lo que te está diciendo el regulador es que tienes que compartir esa información, ¿no? Y yo creo que los bancos, y se ve en países donde la normativa ya ha llegado y donde los modelos están más maduros, los bancos que realmente sacan provecho son aquellos bancos que no esperan a la normativa.
son aquellos bancos que efectivamente 1 año, 2 años antes de que entre la normativa hacen la reflexión de cuál es el papel que yo quiero jugar en ese universo, y yo, igual que Nuria, no hablo de Open Banking, hablo de Open Finance. En ese universo de ecosistema abierto y de colaboración con terceros, ¿cuál es realmente el papel que yo quiero jugar aquí? Y eso es la pregunta que yo creo que muchas entidades ahora mismo deberían empezar a madurar y a dejarlo bien claro, ¿no? Y de hecho, bueno, ya se ve, o sea, hay varios players en el mercado que están dejando bien claro que quieren tomar una posición activa en todo lo que tiene que ver con servicios de Open Finance o de Banking as a Service, ¿no? que es una de las modalidades, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante. Sí, definitivo. Y solo para pues, agregar al punto, creo que es importante tener pues los que justo tienen los incentivos, ¿no? A los como Finerio, como Secoban, que están aquí, que tienen alineados el incentivo de empoderar al usuario final con esta opción de Open Banking, porque a lo mejor al inicio pues los bancos no van a tener ese incentivo. Hemos visto que aunque es obligatorio, como por ejemplo lo que pasó con Cody, pues no es algo que a lo mejor está incentivado a empujar, porque a lo mejor, bueno, al inicio no se piensa que es algo tan rentable o una inversión que a lo mejor quieren hacer, especialmente dependiendo del tamaño del banco, dependiendo del tamaño de pues cuántos, o sea, el que tiene más clientes a lo mejor está un poco a la desventaja al inicio que el que tiene menos, porque a lo mejor ve que puede jalar datos del que tiene más clientes. Entonces creo que es importante tener justo los detonadores. Creo que eso es algo súper importante que mencionaron. Y a mí me parece muy fascinante que hay varios modelos por el mundo, desde lo regulado como en Europa y hasta lo nada regulado como Estados Unidos, pero en los dos tenemos mucho adopción de Open Banking, lo cual pues creo que de nuevo se refleja con incentivos, ¿no? O sea, depende simplemente de quién tiene los incentivos para empoderar al usuario final, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se haga espacio para esos detonadores. Muy bien, pues la siguiente pregunta iba justo con el tema de lo regulado y lo no regulado, ¿no? Entonces, existen estos dos mundos en Open Finance. ¿Cómo pueden vivir en conjunto esta parte regulada, la parte no regulada, para robustecerse o mejorarse entre sí? ¿Cómo ven ustedes este tema? Podría ser ahora Jonathan y Nick, y ya después si Nuria y Luis quieren participar. Yo comparto la visión que todos los que estamos aquí, me parece. Open Finance, Open Banking es un pilar estratégico para las instituciones financieras en México y en la mayor parte del mundo. Es decir, debe estar en los consejos de administración, en una de las estrategias del director general de cada una de las instituciones. ¿Qué voy a hacer con esta tendencia? ¿Regulada o no? ¿Qué voy a hacer? Y no solo es, oye, voy a cumplir. Nosotros pensamos que cumplir es solo el inicio. Desde la perspectiva de Secoban, cumplir debería ser solo el inicio. Y entonces, que empiezas con una estrategia, yo lo particionamos en dos. A ver, ¿a quién quiero fomentar y potenciar la entrega de mi información? Voy a cumplir, pero ¿a quién quiero que tenga mi información? ¿Con quién me alío para que sus usuarios y mis clientes que compartimos tengan una mejor experiencia y afiancemos a esos clientes? O sea, sean mejor recibidos. Esa es una estrategia, ¿no? Segunda estrategia, ¿de quién quiero recibir información? O sea, ¿de quién me interesaría consultar información? De todo el ecosistema. Y luego el para qué. Porque también el para qué hay dos formas. Una es mejorar procesos internos que yo tengo, es decir, cosas que me gustaría hacer mejor, como es un mejor análisis crediticio, una mejor selección de clientes, que no tiene que ver con mi cliente de lo que le muestro, sino con qué estrategia hago hacia el interior. Y luego también tiene que ver con, ahora, cómo le hago mejor la vida en mis aplicaciones y en mis funciones al cliente. Cómo puede tomar, esto es claro, mejores decisiones financieras a través de mis servicios. Entonces, es toda una estrategia que, como fuimos desglosándolo y abriéndolo, hay cosas que el tema regulado es cumplir, exponer tu información, ya sabemos, agregada, abierta o transaccional, ¿está bien? Bajo estos estándares, bajo estos niveles de servicio, ¿no? Pero todo lo que voy a hacer, ¿no?, con esta información y lo que quiero permitirle a otros, además potenciales, ayudarles a que hagan a otros con esa información, es algo que no está regulado. Y lo que no está regulado no quiere decir que esté prohibido.
es que deja a la mente, a la creatividad de las empresas, el crear nuevos casos cada vez más modernos y mejores para el ecosistema. Sí, aquí, bueno, hablando de 4 años de experiencia, de ya agregando estos datos, la verdad es que estos bancos son complicados por adentro, ¿no? O sea, tienen APIs, o sea, que van encima de cores que eran muy, pues, es algo de hace años, ¿no? Entonces, a lo mejor el mapeo adentro, incluso para el mismo banco, para exponer todos estos datos es un poco complicado, ¿no? Y resulta que cuando hay APIs que salgan por primera vez, a lo mejor no traen toda la información de todas las cuentas, de todos los años de apertura, de todos los tipos. Es que la verdad, estos son como minas de información, estos bancos, a que encima de eso tenemos que poner APIs modernos, flexibles, estándares, muy responsivos. Entonces la verdad es que creo que ahí estos dos modelos que estamos hablando, tal vez, bueno, uno siendo el API oficial y el otro siendo API scraping o lo que le quieres llamar, screen scraping, pues creo que uno se puede respaldar al otro sabiendo un poquito de feedback de usuarios, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos más que 200,000 usuarios ligados a nuestro sistema que pues hemos recibido muchísimo feedback de eso, o sea, de que mira, pues me falta este cuenta, me falta esto por aquí. Entonces lo integramos, o sea, tenemos que ver, oye, pues, bajo estas circunstancias, este tipo de usuario probablemente le falta este tipo de información. Entonces, desde mi perspectiva, creo que se puede reforzar uno con el otro, porque por ahora, pues la única manera hasta ahora de acceder a esta información en general ha sido a través de API scraping, que es, pues bueno, con el consentimiento del usuario, pues le mandas un robot a extraer la información con su consentimiento. Y el usuario ve si realmente está todo ahí, si están de acuerdo con la información que se presentó o si falta algo. Entonces, concretamente, creo que eso ayuda mucho al banco, bueno, al usuario final, a tener este feedback loop de, oye, pues a lo mejor el banco ni siquiera sabe que no está expuesto a unas partes de su propio API, o por si hay algunas interrupciones en servicios, porque el core está... Pues, el core con que está encimado el API pues no está respondiendo. O sea, esos son issues que ya hemos visto que son reales. Entonces siempre es bueno tener un backup, tener estos dos métodos como uno respaldando al otro en términos de calidad de servicio y consistencia. Justo la siguiente pregunta, Nick ya se adelantó un poquito a la parte de APIs y scrapping, ¿no? Pero justo quería preguntar al respecto de eso, ¿no? En general, el Open Banking regulado requiere de APIs estandarizadas, ¿no? Pero pues ya la experiencia muestra que hay otras técnicas como la técnica de screen scrapping y otras técnicas de scrapping que tienen una adopción muy amplia y que también ofrecen grandes beneficios para los usuarios, ¿no? Nick ya respondió un poquito, pero a lo mejor puede después decirnos algo más, pero ¿qué opinan también los demás? ¿De qué forma se puede extraer el mayor beneficio de las diferentes tecnologías que hay actualmente, ¿no? Y que sí aportan valor para los usuarios? Ahora sí dejo el micrófono abierto para quien quiera tomar la palabra. A mí me gustaría, antes de contestar directamente a esto acerca de la tecnología, sí que han hecho mención tanto Jonathan como Nick a dos temáticas que son diferentes, ¿no? Jonathan habla mucho más de esto tiene que estar a nivel de consejos de administración, de juntas directivas, de estrategia de las instituciones. Esto va mucho más allá y habla mucho más de lo que es la economía de las APIs, es las instituciones cómo se apifican. Mientras que Nick habla mucho más de lo que es la API de los datos. O sea, API, ¿pero para qué? Para dar data. Entonces, yo creo que son dos frentes que hay que diferenciar. Entonces, lo primero es... cuando hablas de cómo una institución se apifica y se vuelve mucho más, pues eso, apificado para estar más interconectado y pensar en los nuevos modelos de negocio, hay un modelo de negocio que está relacionado con la data, pero hay otros muchos. Si tú quieres apificar, tienes que saber cómo consumir APIs y por lo tanto, si una institución consume un API, aprende de cómo se consume y por lo tanto, como consumidor, cuál es la experiencia que tiene desde el lado del consumidor de una API. ¿Por qué? Porque si luego lo que quiere es la institución exponer sus APIs,
se pone del otro lado y decir, oye, yo que he consumido una API y a lo mejor es para incorporar nuevas funcionalidades, innovación, nuevos productos, nuevos canales, como lo quieras llamar, cuando tú estás exponiendo el API, ya has aprendido y ya dices, bueno, yo que he consumido, ahora me toca exponer, estoy listo para exponer y qué implica eso en términos de institución. Y entonces vamos y eso es, entiendo, Jonathan, que es como el concepto de vamos a pensar en términos de estrategia APIs. Mientras que Nick habla mucho de lo que es la API, y tienes una API ¿para qué? Para dar la data y sobre la data construir nuevos modelos de negocio, que yo creo que es un pedacito dentro de la estrategia global que debiera tener una institución. Sí es verdad que Open Banking lo que tiende a regular son dos cosas, en general, en términos globales. Uno es data, porque es un tema muy sensible, y otro es iniciación de pagos. ¿Por qué? Porque yo creo que el consumidor está harto de pagar unos fees tremendos y no tener ni idea de cuando hace una transacción financiera dónde están sus fondos y por qué tarda tanto en llegar el dinero. Entonces, yo creo que casi todo lo que es regulatorio piensa en esos términos, es cómo proteges la data del usuario, y por eso el regulador se está metiendo, porque es un tema extremadamente sensible. Eso es por puntualizar y simplemente por unas reflexiones que me han hecho pensar en lo que han dicho Jonathan y Nick. Y si volvemos a la pregunta que dices, Cristina, acerca de las tecnologías y del screen scrapping o si tenemos una API estándar, fijaos que el mundo es, no importa que haya regulación o no haya regulación, el usuario quiere estar empoderado, y prueba de ello es que existen compañías como la vuestra, Nick, y en Estados Unidos es absolutamente libre. O sea, tú tienes Mint desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y no hay ni un regulador, o sea, tú lo tienes, el usuario está empoderado para hacerlo. Y además el usuario está entregando sus contraseñas a un tercero. ¿Qué se está dando cuenta el regulador? Ojo, que aquí hay mucho riesgo, porque la tecnología screen scrapping que se utiliza y está bien para montar modelos de negocio, es arriesgada, porque no dejamos los usuarios, si somos un usuario, de dar nuestras contraseñas a un tercero. Y eso, bueno, pues tener una cierta regulación que te obliga a una estandarización, yo creo que es bueno para el consumidor, porque está en cierta medida protegido. Y por eso el regulador se está metiendo ahí. Entonces, yo creo que la tecnología, lo que no puedes hacer es prohibir. De hecho, nosotros miramos mucho si un regulador, oye, tú prohíbes screen scrapping, y es muy raro ver que está prohibido completamente. Es raro verlo. Ahora, lo que no puedes es prohibirlo y decir, a partir de ahora API, bueno, pues manéjalo de una manera transitoria. Lo que tienes es, si hay screen scrapping y está funcionando para modelos de negocio y ahora te vas a mover hacia el mundo de la API estandarizada y regulada, donde la vas a dar, no mates una cosa si no la tienes la otra bien y que esté funcionando. Entonces, hay que llegar a un punto en el que, oye, ya estamos listos, vamos a apificarnos y es bueno tener el estándar porque todo el mundo está más cómodo. La institución financiera, las nuevas fintechs que están generando nuevos modelos de negocio, el propio usuario porque tiene controlado dónde está su dato. Entonces, acerca de qué tecnología, yo creo que es un proceso de madurez. El screen scrapping es lo que arranca y poco a poco va madurando para mitigar los riesgos que tiene screen scrapping hasta llegarte a una estandarización de una API, que es lo que te vuelve pues, a un tema de protección del usuario. Y luego aparecerán nuevos riesgos que obligarán a repensar cosas y bueno, estos riesgos y ya empezarán los litigios y de quién es la responsabilidad de uno, el consentimiento y tal. Y ahí ya se empieza pues eso, a tener que ir ya poco a poco y profundizando en lo que implica cada una de las tecnologías. Yo complementando el punto que dice Nuria y agarrando una palabra que para mí es la palabra clave en toda la parte de la regulación, es la estandarización. A mí me da igual, entre comillas, el cómo, pero lo que sí que tenemos que dejar claro es que tiene que ser estándar y que todas las entidades a las cuales yo estoy obligando a cumplir determinados requerimientos tienen que hacerlo de la misma manera. Y digo esto y podemos hablarlo dentro de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y lo veremos, ¿no? Veremos, porque se ha visto en países donde ya se ha intentado hacer esa estandarización, que incluso habiendo estandarizado, a muchas entidades financieras les cuesta mucho llegar a esos niveles mínimos de estándar, ¿no? Y de hecho el propio regulador pondrá seguramente pues, determinados controles para ver esos estándares, ¿no? Pero si yo me voy al final al fondo de la cuestión, ¿no? Y es como empezamos un poco la reflexión y la conversación, ¿no? Es realmente para qué sirve la normativa, ¿no? ¿O qué es lo que persigue la normativa de Open Banking en términos generales? Lo que persigue es proteger al consumidor y darle más poder al consumidor y dejar claro que la información que tienen los clientes dentro de sus entidades financieras es del cliente
y que si el cliente la quiere compartir, necesita un vehículo a través del cual pueda compartirla, ¿no? Entonces, si ese vehículo es un 4x4, un deportivo o lo que sea, eso al fin de día tampoco es lo importante. Lo importante realmente es que las entidades entiendan que por la parte regulatoria van a tener que compartir esa información, ¿no? Y luego, enganchando con lo que estabas diciendo antes, Cristina, de la parte de la normativa y la no normativa, uno, y Nuria ha puesto el ejemplo de Mint y se pueden poner 1000 ejemplos, pero uno cuando analiza los grandes modelos y las entidades financieras que están empezando a tomar modelos, no sé si decir agresivos, pero sí muy interesantes en términos de Open Finance, lo que se da cuenta es que la normativa no les importa. O sea, ellos van más allá, ¿no? Ellos van a la idea de generar, y de nuevo vuelvo a la palabra, ¿no? Un ecosistema. La idea es generar un ecosistema, entender cómo quieres jugar en ese ecosistema, si quieres comercializar productos de terceros, si quieres que tus productos se comercialicen a través de terceros, si quieres que tu operativa, que a lo mejor es brillante en términos de concesión de hipotecas, la utilice un tercero para comercializar esas hipotecas. Eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Esa idea de la amazonización de las capacidades de las entidades, ¿no? Y utilizar esas capacidades para ofrecérselas a un tercero y generar más negocio con las capacidades que has desarrollado. Cristina, nada más complementando, me parece que Nuria tiene mucha razón y Luis en esta parte que dicen, a ver, una cosa es qué vamos a hacer con Open Banking y otra cosa es apificarnos, ¿no? Esto va a ser el detonante. Ya hay instituciones que ya tienen apificadas algunas funciones y están avanzando, pero la mayoría de las instituciones puede ser que no. Entonces, esta parte de, oye, voy a apificarme en México solo para dato, es cumplir, es empezar con el cumplimiento, ¿no? Y en otras latitudes empezaron con la función, apificar una función que era la función de pagos. En México no está eso. Pero eso no quiere decir que no haya otros métodos para esa función. Esa es una. Abrir cuentas a través de terceros, cerrarlas, solicitar que te entreguen un estado de cuenta, solicitar una reclamación. O sea, todas las funciones que hoy estamos acostumbrados a hacer en la banca tradicional a través de una sucursal se pueden apificar. Y muchas nuevas. Eso es a lo que Nuria hablará, la apificación como estrategia. Es decir, oye, ¿cómo apifico para que yo internamente puedan funcionar mi infraestructura mucho mejor y hacia afuera? Ahora, entrando al tema de las APIs y del screen scrapping, me parece que es una discusión válida e interesante. Pero a lo mejor puede ser que no estuviéramos hablando de Open Banking si el screen scrapping no hubiera mostrado los primeros beneficios de esto. Es decir, los primeros beneficios que empezamos a ver son la administración de finanzas personales o empresariales, donde hoy quien tuviera diferentes cuentas le costaba trabajo decir, y tenía que tener hojas de cálculo para decir cuánto me gasté, aquí tengo estos gastos. Y esto es lo que está haciendo el screen scrapping hoy, es que te puede reunir la información. Oye, que puede tener ciertos riesgos, también el Open Banking los va a tener y hay que meterle cierta fuerza. Entonces yo comparto lo que Nuria dice, es decir, prohibirlo en un momento en el que justamente un ecosistema está evolucionando, no para compartir de forma segura la información, sino para crear modelos de negocio. Eso es lo que hoy ya hace el screen scrapping, crea modelos de negocio en beneficio del consumidor. Podrías matar ese camino, es decir, entonces dejas todo el esfuerzo que ha hecho la gente por crear algo nuevo para que hasta que esté maduro y funcional se pueda volver a retomar, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio, hay que hacer una ruta de cambio hacia lo mejor que de forma estandarizada es el API. Y complementando un poco lo que decían Nick y Luis, de por qué las instituciones de pronto son un poco reacias, ¿no? Bueno, hay que entender que el sistema financiero estuvo por mucho tiempo regulado y por mucho tiempo supervisado con la idea de tú eres una muralla impenetrable. A ti nadie debe de entrar a tu información, es súper segura, es más, hasta el consumidor, como no sabe realmente si es el consumidor, pónsela difícil. Pídele varias cosas para ver si realmente es quien es. Y ahora le dices, cambia tu chip y ahora eres un puente. Ahora es un puente que sí tienes que ver la entrada y la salida, pero tienes que construir varias cosas, tienes que construir varios puentes porque la gente va a entrar y salir constantemente. Entonces ahora administra un tráfico, quién sí puede entrar, cuánto, pero permítele salir y entrar a la gente. Y eso no era, o sea, ni técnicamente estaban estructurados la infraestructura para hacer eso. Por eso las grandes inversiones para hacer esto, ¿no? Para administrar una entrada de una ciudad de varios puentes para que cualquiera con autorización pueda entrar. Sí, muy bien dicho, Jonathan.
Sí, nada más complementando un poquito me encanta el ejemplo de Mint porque empezamos con la idea de Finerio originalmente como un Mint de México con la idea de justo está en nuestro ADN empoderar a usuarios a tomar mejores decisiones de una forma automatizada sin tener que ir a buscar recibos en la basura. Y la idea de esto es justo que empieza a crear este ola, o bueno, más bien como una tendencia de compartir datos. Y eso empezó la tendencia mundial realmente. Mint era como el revolucionario, era el primero, salió en 2007, justo con la caída de la bolsa. Y la gente, y hasta, bueno, yo me sé muy bien la historia de Mint, pero pidió a 300 VCs inversión y ninguno le dio porque nadie creía que los usuarios iban a dar sus contraseñas para un beneficio de este estilo. Porque era muy revolucionario, era una idea completamente foráneo, incluso en Estados Unidos, en todo el mundo en ese entonces, dar estos claves a cambio de algo. Entonces, pero resulta que ahí más o menos el 70% de la gente que hicieron sign up en Mint vincularon sus cuentas. Entonces, la verdad es que era una revolución incluso ahí para los VCs, para el mundo. Y yo creo que hoy por hoy, que estamos viendo el éxito de Plaid, estamos viendo el éxito de Finicity, estamos viendo el éxito de muchos jugadores MX, en Estados Unidos, o sea, es gracias a Mint, o sea, es gracias a Mint porque ellos empezaron justamente esta tendencia, aunque ahí se sigue utilizando pues, prácticamente todo el tiempo, screen scrapping, API scrapping. Hay ahora tratos directamente entre Plaid, entre los grandes bancos para acceder a datos de una forma directamente con una API privada, y eso es otra forma, ¿no? Y creo que de hecho hasta vamos a ver algunos de ese tipo de acuerdos pasar en cualquier mercado, si sea regulado o no. Siempre va a haber tratos directamente para puentes directamente, ¿no? Entre la información. Y creo que es súper importante destacar que esos movimientos siguen impulsando la innovación, porque hasta ahora estamos viendo, por ejemplo, nuevas cosas como agregación de los que escriben los cheques en Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos es un poco old school todavía, pero sigue siendo cheques que se mandan, o bueno, direct deposit o lo que sea, pero hay muchas compañías grandes en Estados Unidos, por ejemplo, ADP es uno de los más grandes, que ahora se están integrando datos y están haciendo acuerdos directamente con Plaid, con otros, para poder verificar empleo, para poder verificar ingresos, o sea, de una forma 100% seguro, porque si estás viendo estados de cuenta, bueno, a lo mejor sí sabes que tiene un ingreso recurrente, pero a lo mejor no al 100% de qué es, ¿no? Porque a lo mejor viene de una cuenta raro que no reconoces. Entonces, el chiste es seguir impulsando esto más allá de la regulación para incluir cosas de telefonía, de cheques, de otras fuentes de datos para revolucionar esto y para realmente mejorar el servicio al cliente al final y poder dar mejores servicios, ¿no? Y creo que es una bonita historia un poco de cómo se ha evolucionado en Estados Unidos, por lo menos desde la perspectiva de innovación en el sector privado. Muy bien, Nuria ya hablaba un poquito de la parte regulatoria y de que tampoco se trata de prohibir screen scrapping, pero me gustaría preguntar cuál consideran que debe ser el rol del gobierno en México y de los reguladores, ¿no? ¿Tendrían que forzar la tipificación, fomentar el open banking, dejar que las entidades abran datos y solo supervisar? ¿Cuál debería ser la posición de ambos, gobierno y reguladores, en el caso de México? Bueno, yo creo que México ya ha dado un paso. O sea, yo creo que ya ha empezado diciendo qué es obligatorio y con qué tienen que cumplir. Entonces, si tú tienes que cumplir como institución, lo primero en dando información, que es la información de la institución financiera, sobre lo que no le supone gran problema, que es decir cuál es la información pública de sus productos, ¿no? Las condiciones de sus productos, dónde están sus oficinas. Esa información pública no les duele, ¿no? A las instituciones financieras, pero ya hay una fase en la que ellos tienen que cumplir con lo que la regulación le pide, que es, oye, esta información pública de la institución la tienes que dar a través de una API. Y luego ya llegará la data transaccional de los clientes, pero ya está el roadmap. ¿Qué es lo que yo creo?
el hecho de que el regulador haya dicho que esa información se va a dar y se hace a través de una API, lo que implica es que empiecen a pensar, oye, aquí hay una nueva tecnología, una nueva forma de hacer que se llama API. Y lo que va a pasar es que la institución, cuando construye una, se va a dar cuenta que debería evolucionar a lo que, no a lo que le dice, como estábamos hablando, a lo que le dice el regulador, sino a nuevas cosas que deben pasar. Como lo que decía Jonathan, es, oye, apertura de una cuenta. Yo le doy a un tercero que tiene a sus clientes la posibilidad de que abra cuentas porque es un proceso que el banco tiene. O dar una tarjeta, lo mismo. O hacer un KYC, un conoce tu cliente. Ese tipo de procesos la institución las puede hacer. Ahora, ¿el regulador tiene que forzar a hacerlo? No, yo creo que no. Yo creo que ha forzado una cosa que es, si quieres, lo básico. Que es, oye, da la data porque la data no es tuya, la data es del cliente. O va a forzar y para eso tú tienes unos deadlines que cumplir. Y empieza por lo fácil, porque no te duele y porque si hay fallas no pasa nada, que es por la información pública. Que por hoy, si lo pensáis, los bancos, las instituciones financieras, en un montón de portales, ya hay comparadores que toman y dicen, a ver, ¿cuáles son las condiciones del préstamo que da esta institución en comparación con el resto? ¿No? O compañías aseguradoras donde dicen, oye, yo quiero un seguro de coche, ¿cuáles son los mejores seguros que hay disponibles? Si esa información, en lugar de tener que hacer screen scraping y tomando la información para hacer el agregador o el comparador, lo haces a través de una API, ya estás intentando cambiar o ya estás cambiando la mentalidad de esa institución. Entonces, yo al gobierno, yo creo que no tiene que ir a forzar a que apifiquen, no, eso tiene que ser una decisión del banco, de la institución. El banco se dará cuenta que como ya se mete en el mundo de las APIs, pues se dará cuenta que hay mucho más negocio que hacer. Y fíjate que cuando hablamos de Finerio, o sea, yo ahora que estoy en España y estoy trabajando con mis bancos, los bancos me dan la posibilidad de agregar cuentas de otros. Yo hoy en mi app de mi banco me dicen, ¿quieres agregar otras cuentas? Y eso que empezó haciéndolo un agregador de cuentas, una fintech, resulta que ya es algo que está metido dentro del banco, porque el banco se ha dado cuenta que va a tener una foto muchísimo mejor del cliente y le puede ofrecer nuevos productos. Y eso es lo que debería querer un regulador, un gobierno en términos generales, que es mayor innovación, no solo del lado de fuera, sino en la propia institución, que se modernice, que su arquitectura la tenga configurada de una manera que, igual que la innovación está fuera, que traiga la innovación y la meta adentro. No significa que lo desarrollen todo, sino que a lo mejor, oye, puede haber un acuerdo con una fintech que tiene una herramienta, una agregación de cuentas, y a lo mejor Finerio, que hoy por hoy está yendo al consumidor final, a lo mejor resulta que se puede mover a un negocio más B2B, y donde vendes esta funcionalidad a un montón de instituciones financieras que les puede dar la oportunidad de agregar más cuentas. Entonces, eso es lo que debería pensar el gobierno, no forzar y ahora quiero que hagas A, B y C. No, fuerza lo mínimo para que tú cumplas tus objetivos, que es el de empoderar al cliente, el de que el cliente tenga muchísimas más opciones, más transparencia, no le engañen y que sea todo muchísimo más abierto y que al fin y al cabo busque esa inclusión. Eso es lo que debería aspirar, pero no regular absolutamente todo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tienes que dar un mínimo de opciones a que la gente sea creativa y busque cuál es el mejor modelo de negocio. Yo creo, Cristina, una de las cosas que yo creo que sí, o sea, se tiene que hacer es dejar claro qué información se tiene que compartir, ¿vale? Eso sí, yo de nuevo vuelvo a la idea del qué y el cómo, ¿no? Yo en el cómo no entraría, está claro que lo tienes que estandarizar, etcétera, ¿vale? Y luego una cosa muy importante que se está viendo y muchas entidades lo están viviendo en aquellos países donde la regulación ya está en vigor, es la parte de el control de que efectivamente las entidades cumplen con ese qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no se generan asimetrías. Y puede haber entidades que sí que están compartiendo su información, que están cumpliendo con la normativa, y hay otras entidades que no lo están haciendo. Y eso al final genera pues, un mercado que no es, en términos de competencia, no es igual, ¿no? Entonces, esa parte también de evitar las asimetrías es importante. Y para mí un tercero, que también es muy importante, es el tema de estar dispuesto a escuchar cómo se pueden construir esos ecosistemas. O sea, es decir, hace unos meses salió la noticia, ¿no?, de que, por ejemplo, Banco Sabadell, como Movistar, iban a empezar a lanzar créditos consumo, ¿no?, a través de APIs y utilizando
modelo de banking as a service, ¿no? Yo creo que el regulador, como bien decía Nuria, tiene que ayudar a que eso pase. Y para que eso pase, tiene que tener los oídos abiertos y tiene que ser flexible. Porque estoy seguro, y de hecho nosotros lo vivimos desde Everis en el día a día, que muchas entidades que sí que están analizando cuál es el posicionamiento que quieren tener en temas de Open Finance, ya están pensando en modelos de negocio que a día de hoy uno de los stoppers que tienen para lanzarlo es no sé si el regulador me dejará realmente poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Ese nuevo ecosistema y esa apificación del ecosistema supone que el regulador va a tener que esforzarse en regular cosas que a día de hoy no están reguladas, pero que tendrán que estarlo el día de mañana, ¿no? Entonces, eso también es un punto de foco. Yo comparto la visión de Nuria al tema de ver, el regulador debe hacer un marco, ¿no?, de reglas de juego para potencializar este ecosistema. Pero también, si queremos medir cómo está la regulación de acuerdo a los casos de uso y cómo se fomenta esto, la verdad es muy complicado para un regulador, ¿no? El regulador, o sea, la regulación ahorita se está haciendo para fomentar negocio, cuando lo que estábamos viendo, o la que estábamos esperando era para empoderar al usuario, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo fomentamos negocio? Y eso no es una parte del supervisor, o cómo fomentamos que crezca o que evolucione la industria, pues no necesariamente. Y alguien ponía el caso de Cody. Se establecieron, lo hicieron obligatorio, y hoy no vemos una facilidad con el que todo el mundo esté saliendo con el celular a pagar en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que podemos aprender de Reino Unido es esta entidad intermedia, este OBI, que ayudó a eso, es decir, como parte supervisora, pero también como detonadora, con quien ayuda, quien capacita, quien le dice, quien muestra modelos de negocio, ¿no? Ayudó a que las instituciones vieran esto más allá de solamente otra vez el cumplimiento. ¿Cómo hago para conectarme fácilmente al ecosistema? ¿Cómo entiendo hacia el interior dónde está mi información, dónde están mis funciones y qué puedo apificar y qué me conviene apificar? Esta reflexión es lo que va a costar trabajo. O sea, el tema de cumplimiento va a ser el 10% de lo que va a poder hacer el Open Finance, ¿no? La estandarización, esto es, la monetización estricta de solo puedes cobrar esto, ¿no? O sea, todo lo que suceda después, todo quien llegue una fintech y diga, esto se puede hacer con la información, esto se puede hacer con las funciones, y las instituciones empiezan a verlo, lo que va a hacer es que la competencia que se va a empezar a generar por los casos de uso, se va a mostrar. Como decía Nuria, a ver, ¿cuántos bancos hoy en España no permiten la agregación de cuentas? Esos bancos que no permiten la agregación de cuentas, el usuario dice, híjole, prefiero este banco no, o solo lo tendré por estas específicas funciones. Y así van a ir decidiendo, oye, este banco no me da crédito porque no analiza todo lo que tengo y toda la información que yo tengo y que tengo que entregar y me la pide en papel. Este banco me permite conectarme con mis impuestos, no solo con el tema de Open Banking, sino con el tema de información gubernamental, ¿no?, que hoy ya se puede con el tema de las facturas, me permite hacer ciertas cosas y entonces me entiende más y sí me da crédito, o me da un crédito mucho más flexible a lo que yo necesito. Entonces, eso lo va a hacer la competencia, lo va a hacer el ecosistema y entidades, ¿no?, intermedias que vayan evangelizando de nuevo, como decía Nuria, de por qué te tienes que migrar, por qué tienes que migrar. No querramos que el ecosistema esté incentivado de la noche a la mañana a decir, sí, me voy a mover, cuando todo el tiempo la propia regulación le decía, no te muevas, sé muy estricto, no dejas que nadie pase, ¿no? La información es lo más relevante. Entonces, este ecosistema va a ir evolucionando conforme nuevas competidores o quienes están en cargos directivos de las instituciones financieras muestren un interés en esta estrategia. Así va a ir cambiando, así va a ir evolucionando. Fíjate que nosotros desde el Banco Mundial, que es una de las cosas que nos preocupa, lo que nos preocupan es que aquellos bancos que han estado supeditados a una regulación como la europea, PSD2, están muchísimo más avanzados que un banco local en Latinoamérica, en África, en Asia, donde sea, donde no ha habido regulación. Mucho más, en términos simplemente culturalmente, la institución está más avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me pongo a pensar qué bancos europeos hay aquí que tengan presencia en Latinoamérica, ¿no? Yo veo un BBVA, un Santander, ellos están más avanzados. Lo mismo, un banco francés está más avanzado. Entonces, si está en África, ¿quién está más avanzado? ¿Un banco que esté exclusivamente localmente en un país? ¿Un banco francés
que esté en África. Entonces nosotros como institución de desarrollo que somos, nos toca evangelizar y nos toca enseñar, oye, si mañana viene un Uber, ¿con quién se va a enganchar más fácilmente? ¿Con alguien que tiene una cultura de APIs mayor o menor? Lógicamente mayor. O sea, tú hablas con cualquiera de las grandes compañías tecnológicas que quiere ir a Latinoamérica, ¿con quién quiere engancharse? Con el banco que le dé menos dolor de cabeza. ¿Y quién es ese? El que le hace una integración muchísimo más fácil a través de una API y en nada de tiempo está. No quiere tener conversaciones con muchísimos bancos. No me compliques la vida. Yo quiero entrar en este país y quiero entrar en los rieles, en la infraestructura, cómo lo hago, y lo hago con el más innovador. Me da igual el tamaño del banco. ¿Qué pasa? Que claro, los bancos que tienen y que son bancos globales, regionales, están mejor posicionados. Entonces, ¿qué creo que ha hecho bien un regulador en México? Que empiece. Y me da igual con qué empieza por lo básico, que es, venga, va, la data pública del banco, fenomenal, pero ya ha empezado. Entonces, eso empiezas a tener esa cultura, ese cambio hacia prepararles para estar. Fijaos, hay una de las preocupaciones que pasó en Europa también, que es, ¿y los bancos más pequeños? Porque claro, y eso pasa en México también. Y empezaron a nacer otros modelos que son los API Hubs, y hacer outsourcing de APIs. Oye, yo tengo que cumplir con el regulador, pero yo, institución pequeña, no tengo ni idea ni por dónde empezar. ¿Por qué no me das una API que me permita simplemente cumplir? Y además pago menos y no me complico la vida directamente. Y empezaron a salir cuántos modelos en Europa hay de API Hubs que lo que hacen es hacer outsourcing de APIs para cumplir con la regulación PSD2, porque las instituciones eran mucho más pequeñas, ¿no? Incluso aquí en España se produjo también con muchas cajas y tal, y Luis lo sabe muy bien. Entonces, el hecho de tener que cumplir con algo implica que las instituciones se cambien el chip y dicen, lo tengo que hacer. Y a partir de ahí empieza a construir. Y ahora, ¿quién evangeliza? Bueno, ya ahí está los gestores, los directores, los responsables de las instituciones en decir, quiero dar un paso más y quiero ser relevante en mi mercado. Y por lo tanto, como soy relevante, pues empieza a aprender hacia dónde tienes que ir y acelera tu estrategia de APIs. No solo cumplas, como venía diciendo Jonathan, vete un paso más y empieza a avanzar más que el resto para poder estar y formar parte de esos ecosistemas que al final son alianzas. Y lo que estamos hablando es, sigue haciendo el modelo de alianzas de una manera mucho más eficiente. Y en lugar de dejarle 6, 7, 8 meses para hacer una alianza, ando en días, en horas, conéctate, pon tu portal de desarrolladores, expon tus APIs y consigue que otros hagan negocio contigo. Entonces, eso es una combinación. ¿Tiene un rol el regulador? Sí. ¿Tiene el rol de cambiar absolutamente todo? Yo creo que no. Yo creo que es dar el primer pistoletazo de salida y a partir de ahí es ver cómo evoluciona la industria y el ecosistema. De hecho, voy a complementar una cosa, me lo voy a llevar al mundo cliente, mundo entidad financiera. Una de las cosas que también es muy interesante es ver dónde cae el dueño del proyecto de Open Banking en la entidad financiera, porque eso también denota hacia dónde se va a mover la entidad financiera, ¿no? Yo me acuerdo en todos los proyectos que hemos hecho de temas de Open Banking, lo que te podías encontrar era que si el dueño era el de cumplimiento o el de regulación o el de fiscal o el de toda la parte más regulatoria, sabías que iban a exponer una API que era la que te pedía la regulación y se iban a quedar ahí, ¿no? En cambio, en los grandes bancos que sí que han hecho movimientos súper interesantes, normalmente donde caes en negocio o en nuevos modelos de negocio. Y es una persona que lo que dice es, ok, sé que tengo un 10% con lo que tengo que cumplir, que eso le voy a pedir ayuda a la gente de cumplimiento y que me ayude con ello, pero yo sé que realmente la oportunidad que tengo es lanzar una nueva línea de negocio. Venga, vamos a ponerle foco, ¿no? Eso es otro de los aspectos también muy interesantes. Ver dónde cae, ¿no? Que en mi experiencia muchas veces nos llamaban los clientes y nos decían, oye, ¿quién tiene que liderar lo de Open Banking, ¿no? Entonces la respuesta era, bueno, pues depende de dónde quieras posicionarte. Si no te quieres posicionar, dáselo a la parte de cumplimiento que cumplirá y está perfecto, pero si te quieres posicionar, mételo en la parte de negocio y verás cómo salen grandes ideas y grandes modelos. Y bueno, solo para cerrar el tema de la regulación, creo que haciendo eco de lo que dijo antes Luis, creo que yo diría que pues si el regulador puede regular lo que pueda, que es la apificación oficial de esto,
bien, ponle SLAs, algunos mínimos para que pues mínimo hay una cierto nivel de calidad de información esperada, y por el otro lado dejar lo demás al mercado, o sea, dejar libre los otros métodos para poder empezar a construir encima del estándar, poner estos sistemas mucho más, como diría, robustos, ¿no? O sea, cuando hay un sistema, un punto de fracaso con un API, pues la verdad es que creo que no es tan fuerte como cuando tienes respaldos, cuando tienes varios tipos de métodos, cuando tienes varios actores libres de innovar, de construir encima, de agregar de otras fuentes, combinar datos hasta crear, no sé, scores crediticios únicos. Hay muchísimos casos de uso en esto, pero el chiste es no dejarlo solo a la regulación, sino dejar una mínima, una safety net ahí como mínimo, pero dejar que encima se construya también. Y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Y hemos visto que sobre todo tenemos que construir la confianza aquí. O sea, creo que sobre todo el consumidor quiere confianza, quiere que el sistema siempre está funcionando, que den el beneficio, que tienen más beneficios cada vez en compartir su información. Esto es relativamente nuevo. O sea, yo estuve en Santander en 2012 en Madrid y nadie hablaba ni de fintech, ni de open banking, ni de nada. Estamos ni siquiera a 10 años y estamos hablando de un otro mundo de productos enteros. Y yo creo que la gente en ese entonces no hubieran vinculado muchas cuentas, pero hoy por hoy tienen mucho más por el por qué. Y eso es porque pues hemos ido evolucionando los usos y creo que es muy interesante, y creo que en 10 años vamos a estar muy sorprendidos con todos los usos y nuevos casos que ni siquiera hemos pensado todavía. Muy bien. Bueno, el tiempo ya está sobre nosotros, pero no quisiera dejar como algunas preguntas sin hacer. No sé si los ponentes todavía tienen una disponibilidad de unos 10 minutos extra para responder preguntas, porque hay algunas muy interesantes por parte del público. Entonces, Tania Miranda pregunta, hace 2 preguntas, creo que la primera ya está más o menos contestada, pero la segunda es interesante. Dice, si no hay presión todavía del gobierno, ¿cuál es el beneficio puntual para el banco en términos de Open Banking, ¿no? Y la segunda que hace ella es, si el Open Finance implica que el banco trabaje con FinTech, ¿cómo previene que el primero se vuelva la competencia si ambos comparten la data del cliente? Quien quiera responder. Yo, si quieres, contesta la primera, ¿no? Que estabas diciendo. Si no hay presión por parte del gobierno, ¿cuál es el beneficio? A ver, primero ¿qué es Open Banking? ¿Qué abres? Entonces, porque cuando hablamos de Open Banking, para mí, Open Banking yo lo enmarco dentro de un marco regulatorio, ¿vale? Porque está de moda ahora Open Banking, mientras que cuando hablo de Open o APIs abiertas, Open APIs, yo lo enmarco en iniciativas desde el punto de vista del banco, es decir, no tengo presión regulatoria, tú haces lo que tú quieres, ¿no? Entonces, que es en el mundo en el que si no es regulador, tú como institución, ¿qué abres? Yo te digo, deberías abrir aquello que menos te duela. Es decir, yo si fuese un banco, yo no abriría los datos de mis clientes a menos que el cliente me lo pida. Pero si no hay nadie que me presione, ¿por qué voy a abrir la data de mi cliente? Si el cliente lo pide, bueno, fenomenal, entonces nos vamos al modelo Finerio, donde tú autorizas a Finerio y hace la agregación de datos. Pero el banco de por sí, yo no sería de los que empezara por ahí. Sin embargo, tú puedes abrir, imagínate lo que antes decía Jonathan, apertura de cuentas. Si hay alguien, una plataforma, un ecosistema, pues es un Rappi, como ahora que ha llevado la alianza con Banorte, ¿no? En México. Pero si se quieren, o Uber, ¿no? Cuando llega con BBVA y hace una alianza. Si tú quieres abrir cuentas para un conductor de un Uber, de un Cabify y tal, ¿por qué el banco no va a abrir la posibilidad de abrir cuentas a través de una API en una plataforma donde allí hay muchos clientes? ¿Por qué no? Eso no duele, al revés, es más negocio para ellos. Entonces, lo que tienes que identificar es mirarte hacia adentro y decir, ¿qué abro? Y no penséis únicamente en abrir, volvemos a lo que hemos hablado, en abrir datos, es en abrir un proceso, un onboarding, en una apertura de cuenta, simplemente un KYC o un KYB, o en abrir, pues eso, la posibilidad de vender tarjetas. O sea, hay mucho,
Por tanto, un algoritmo de crédito, un credit scoring que es complementar con el de otro. O sea, abre aquello que tú consideres que puedes abrir. Esa es la respuesta que yo le daría a la primera pregunta. La segunda ya ni me acuerdo. Creo que la segunda tenía que ver con el tema fintech, ¿no? Sí, la competencia entre fintech bancos con respecto a la apertura de la información. Antes que nada, ¿cómo estás, Tania? A ver, me parece que la supuesta competencia entre bancos y fintech ya está superada, es decir, son complementarios en la mayoría de los escenarios, ¿no? Oye, si hay un temor porque llegue alguien y se vaya a llevar una gran parte del mercado, oye, en México que se lo lleve, ¿eh? Si el 50% del mercado no está bancarizado durante muchos años, se lo lleve, sería lo mejor que le puede pasar, incluso a los bancos, porque metes a gente a un ecosistema que no lo tiene y entonces ya puedes competir, ya puedes intentar llevártelos, pero oye, el 50% no está, y de ese 50% la mayoría está subbancarizada, ¿no? Entonces, es decir, falta mucho como para que haya una competencia uno a uno. Lo que sí vemos, lo que sí es una realidad, son las alianzas, ¿no? Entonces, sí vemos alianzas, porque hoy RappiPay, Mercado Libre, o sea, Apple Pay, o sea, la mayoría llega con alianzas, con nuevos modelos de facilidad de uso, nuevas interfaces, y eso sí pasa. O sea, ¿cuál es la nueva visión que nos parece debe tener la banca? Es, el enemigo no es la fintech, el enemigo es la persona que no ve valor en meterse al sistema financiero regular. O sea, quien pide créditos afuera, que no pida créditos a una institución. Es el enemigo, es la insatisfacción, el por qué hoy no llegan o por qué no sienten que hay un valor en incorporarse a un banco. Ese es el enemigo. Hay que buscar ese valor, esa intención de las personas a incorporarse al sistema financiero para que podamos crecer como ecosistema. Y entonces va a generar muchas más oportunidades que decir, no dejo pasar y son mis datos. Hoy lo que vamos a saber, te entrego mis datos o podemos hacer un intercambio sano de información autorizado, pero ¿qué recibimos los dos a cambio? Mejor satisfacción del cliente, la incorporación de nuevas personas como clientes, como decía, apertura de cuentas, hasta la satisfacción, hasta la cancelación de una cuenta genera satisfacción para las personas. El que cancelar una cuenta sea complicado, dices, en la primera oportunidad que tenga, nada me va a dejarme afuera de hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo creo que tenemos que pensar, no como un tema de competencia, a ver quién gana a la persona. Muy bien. Siguiente pregunta de Katia Nolasco. Dice, ¿qué pendientes hay en México en términos de regulación para que empiece a ser obligatorio compartir esos datos? También Miguel Ortiz pregunta algo relacionado, que es ¿cuál es el avance en la regulación e implantación de Open Banking en México? Entonces, el avance y qué es lo que falta, ¿no? Pues me parece que, bueno, el avance que ha habido hasta ahora es mucho más acerca de los datos abiertos, es decir, cajeros automáticos, cosas por el estilo. Pero todavía falta las secundarias, que es un poco más relevante a esta discusión, que es, bueno, los datos de un usuario en particular, sus transacciones, sus saldos, etcétera. Todavía falta esos estándares. Pero bueno, definir un poquito de cómo se va a manejar los accesos, los permisos, por cuánto tiempo van a durar, cómo va a ser el mecanismo de consentimiento, etcétera. Esos todavía están por salir, pero creo que ahí es donde es lo más relevante en todo esto, y es poner justo este mínimo como este piso sobre la conversación de qué es lo que van a ser obligados a hacer. Y también tiempos, ¿no? O sea, creo que todavía, bueno, en teoría nos hace falta tiempos. Vamos a ver si es 1 año, 2 años a partir de esas declaraciones, o si va a haber distintos incluso horarios para distintos tamaños de instituciones. No sé, pues creo que mucho todavía falta definir, de hecho, pero no sé si alguien quiere agregar algo más. Un punto importante es que cuando hablamos de la normativa y de la definición, etcétera, también hay que tener en cuenta que esto le pega a la experiencia del usuario con su propia entidad financiera. O sea, quiero decir, y esto sí que se ha visto, por ejemplo, en Europa, no es solo una cuestión, o sea, Nick acaba de pegarle al punto, ¿no? No es solo una cuestión de abrir las APIs y de exponer las APIs, sino también es una cuestión
de establecer cuáles son los requerimientos para enseñar esa información al cliente. Y eso habrá que ver obviamente cómo es la normativa final, pero eso también le pega a la entidad financiera, ¿vale? Y de hecho en España hubo mucha polémica en Europa en su momento con el tema de, oye, ¿por qué realmente te vas a poner ahora a decirme cómo tengo que enseñar la información a mi cliente, ¿no? Si nunca me lo has dicho. Entonces, eso también es importante, hay que ver también por dónde anda por ahí la normativa. Perfecto. Hay una pregunta que nada más voy a leer, pero quisiera más bien preguntarle a la persona que la hizo, ¿no? ¿A qué se refieren? Porque dice, ¿cómo funciona Open Banking versus FinTech? No sé a qué te refieres con ese versus, ¿no? No sé si nos puedas aclarar un poco a qué va tu pregunta, ¿no? Y la última pregunta que tenemos hasta ahora es de Gilberto Serrano, que dice, ¿sería posible que el Open Banking funcionara internacionalmente al igual que nacionalmente? ¿Qué debería de pasar para que esto suceda? Bueno, estandarizar ayuda a que el intercambio de la información y el intercambio de las funciones se haga de forma internacional. Yo sí veo una ruta, ¿no? Por ahí de unos 5 años más o menos, donde esto pueda ser internacional, pero muy fácil usable, ¿no? No quiere decir que hoy ya pudiéramos hacerlo. Es decir, hoy las APIs de Amazon puedes ejecutarlas en cualquier parte del mundo, con cualquier función. O sea, esa es una economía apificada, ¿no? O sea, tienes tus APIs y en cualquier parte del mundo puedes ir a consumir funciones o información de Amazon y de diversas. Oye, las instituciones por regulación están apificando con diferentes estándares, es cierto, pero no es lo mismo ir a alguien que no tiene una API, que no tiene nada, a alguna que ya, como decía Nuria, yo ya tengo experiencia, ya sé más o menos cómo es, entonces nada más hacer modificaciones para conectarme a otro país, a otro banco, o un banco a diferentes regiones, ¿no? Imagínate que una persona, ¿no? Como ustedes, que viajan mucho, ¿no? Y que tienen diversas radican en diversos momentos, puedan tener, oye, tengo mi cuenta de banco en España, en México, en Brasil, y entonces desde un BBVA puedo abrirlo, o sea, puedo manejarla de todos los países, ¿no? Y la puedo visibilizar, o puedo transaccionar entre ellas. Entonces me parece que eso va a funcionar poco a poco, pero sí, o sea, para eso es la estandarización y solito va a ir jalando. Fíjate, hay una ventaja ahora, que no había hace unos años, y es que ya hay APIs prefabricadas bajo unos estándares, ¿no? Tienes Berlin Group, tienes todo lo que es el UK, entonces ahí hay, entonces cuando hay una institución, tenemos que hablar con ellas y si quieren empezar a apificar, lo que les decimos es no reinventes la rueda. Tómate el catálogo de APIs que existen fuera y adáptalas a tu realidad, pero no te pongas a inventar APIs, porque eso es, ¿y cuántas plataformas hay donde les permites tener su propio sandbox a una institución y empezar a testar con APIs que no son suyas, pero dicen voy a empezar a testar para ver cómo me va y a partir de ahí ya construyo mi estrategia de APIs a futuro? Entonces, nosotros les animamos a empezar a hacer, a no quedarse bloqueados en cómo construir esta API, cosa que cuando en Europa empezó PSD y tal, los bancos, la mayoría de los responsables de esos proyectos eran técnicos. Y estaban ahí dándole vueltas y les encantaba, y el código. Y ahora los técnicos están encantados porque los técnicos se han convertido en gente de negocio, en habilitadores de negocio. Entonces ahora dicen, uy, yo antes que siempre estaba en el back, ahora resulta que me tiene mucho en cuenta de cara a construir nuevos modelos de negocio, ¿no? Soy el enabler, el facilitador. Entonces, la ventaja que hay hoy versus antes es que primero tenemos a las grandes tecnológicas que ya están apificadas y por lo tanto tú, si quieres consumir, vas ahí, ves el catálogo y consumes lo que hay y eso te vale para todas partes. Pero si tú como institución quieres exponer, expon lo que ya está hecho. Pide a alguien, a un partner, alíate con alguien que te da todas esas APIs prefabricadas bajo unos estándares existentes, que seguro que no te equivocas. Sí, nada más para cerrar, creo que es interesante justo el modelo y creo que este tipo de internacional conectividad es muy útil a compañías como Amazon, justo para complementar su estrategia, a lo mejor en checkout. O sea, yo creo que en algún momento vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Que pues, o sea, va a haber un proveedor que puede pues, ayudar a Amazon a dar un express checkout con un préstamo encima. O sea, la verdad, y a lo mejor no todo va a depender ahí de la regulación, porque a veces sí es difícil, especialmente, por ejemplo, en Latinoamérica, que no tiene algo parecido a la Unión Europea, o sea, ser un estándar internacional.
Entonces ahí justo creo que es importante poner el piso, pero también dejar que hay jugadores que pueden innovar en este sentido para poder estandarizar entre Brasil y México y Colombia y Chile, porque todos van a pasar leyes, pero seguro que todos van a ser distintos también. Algunos van a tener pagos, ¿no? O sea, como Brasil ya tiene pagos, México no. Va a haber muchas diferencias, pero creo que justo es importante tener algunos jugadores que están jugando el rol de un API para toda Latinoamérica, o un API para toda Europa, o un API para todo Estados Unidos, Canadá. Y estamos viendo más o menos que juega así, muy regional, que hay algunos en África que están empezando a hacerlo, ¿no? Y África es muchos países. Entonces, la verdad, creo que especialmente en el mundo en desarrollo, donde no hay estas instituciones tan fuertes como el Unión Europea, y hay muchos países fragmentados, pues creo que es mucho más útil tener algunos jugadores un poco más privados estandarizando, trayendo credit scores internacionales, trayendo todos los campos más estándares. Entonces, pero creo que eso es una muy buena pregunta y es algo que vamos a ver cada vez más relevante, ¿no? Con jugadores pan Latinoamérica como Rappi, como Amazon, como Nubank, como lo que sea, ¿no? Y van a querer datos de todos lados. Pues hemos llegado ya al final de este panel. Pues yo les agradezco a todos ustedes, a los panelistas, ¿no? A Nuria, Luis, Jonathan, Nick, por haber participado en este webinar, ¿no? Es muy valioso todo lo que nos dijeron. Son expertos en su área, saben de lo que hablan y bueno, la verdad es que esta charla ha sido pues una charla muy profesional y enriquecedora, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a todos y también agradezco a todos los invitados por su participación en este panel, a todos los que pudieron quedarse hasta el final. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos, en futuros webinars, seminarios y demás de Finerio Connect. Y pues si quieren obtener más información sobre Open Finance y tecnología financiera, pues pueden consultar nuestros medios, nuestro blog, las redes sociales para entender un poco más sobre este tema y también pueden entrar a las páginas de cada una de las instituciones y empresas que participaron aquí, ¿no? En la IFC, Everis, Secoban y bueno, nosotros Finerio Connect, ¿no? Y pues muchas gracias una vez más y agradezco su presencia y hasta pronto. Bye, bye. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Nuria. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, gracias a todos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buena charla. Hasta luego. Chao.